Título de la lección: Cuando surgen los conflictos. Nuestro texto inicial se encuentra en Gálatas capítulo 6, versos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una de las tareas más difíciles de cualquier comunidad cristiana es conservar la unidad cuando surgen diferencias de opinión sobre cuestiones relacionadas con la identidad y la misión de la Iglesia. Estas diferencias pueden llevar a consecuencias devastadoras. Las comunidades cristianas actuales no son distintas de las que vemos en el Nuevo Testamento. Todos somos seres humanos y surgirán diferencias, incluso sobre temas importantes. Los cristianos primitivos enfrentaron algunos conflictos derivados de aparentes prejuicios y de serias diferencias de interpretación de historias y prácticas clave del Antiguo Testamento. Estos conflictos podrían haber destruido la Iglesia en sus inicios si no hubiera sido por los apóstoles y los dirigentes sensatos que buscaron la conducción del Espíritu Santo y las Escrituras para resolver estas tensiones. Hace algunas semanas estudiamos cómo logró la unidad la Iglesia primitiva. Esta semana analizaremos de qué manera resolvió los conflictos internos que amenazaban con socavar su unidad. ¿Cuáles fueron estos conflictos? ¿Cómo se resolvieron? ¿Y qué podemos aprender de esas experiencias? Si leemos Hechos capítulo 6, verso 1, ¿qué problema de la iglesia primitiva hizo que la gente se quejara por la falta de distribución justa y equitativa de alimentos a las viudas? Algunos cristianos primitivos parecían tener prejuicios contra las viudas de ascendencia griega en su seno y les proporcionaban menos alimentos que a las viudas de ascendencia hebrea. Este aparente favoritismo causó una grieta en la comunidad primitiva de creyentes. El pasaje no dice si el favoritismo era real o no, solo dice que algunas personas creían que era así. Este conflicto amenazó la unidad de la Iglesia desde el principio. Qué fascinante es saber que esa división étnica se evidenció tan rápidamente en la Iglesia. Si leemos Hechos capítulo 6 versos 2 al 6, ¿cuáles fueron los pasos sencillos que dio la iglesia primitiva para resolver este malentendido? La iglesia primitiva crecía rápidamente y este crecimiento hizo que las cargas fuesen cada vez más pesadas para los apóstoles. El nombramiento de estos 7 hombres, tradicionalmente llamados diáconos, aunque en el Nuevo Testamento no se los llama así, alivió la tensión de la iglesia de Jerusalén y permitió que hubiera más gente participando en el ministerio eclesiástico. Los apóstoles escucharon atentamente las quejas de los creyentes de habla griega y les pidieron una solución. Se le encargó a este grupo la elección de 7 hombres para que fuesen colaboradores de los apóstoles, y ellos recomendaron a 7 discípulos, todos ellos de ascendencia y habla griega. Se decía que estos hombres eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de acuerdo a Hechos capítulo 6, verso 3. El ministerio de los apóstoles, que hasta ese entonces había sido predicar la palabra de Dios y distribuir alimentos a las viudas, se dividió en 2 grupos. Cada uno se encargaba de un ministerio igualmente valioso para la proclamación del Evangelio. Lucas usa la misma palabra ministerio o servicio, diaconía, para referirse tanto al ministerio de los apóstoles en la predicación de la palabra como al ministerio de los diáconos en la distribución de alimentos. ¿Qué importancia ves
en el hecho de que los dirigentes reunieron a muchos de los creyentes para tratar de encontrar una solución. En el libro de Hechos, los conversos de los gentiles al Evangelio de Jesucristo es un acontecimiento que prepara el escenario para el conflicto más grande en la vida de la iglesia primitiva, que amenazaría su existencia y su misión. Si vemos Hechos capítulo 10, verso 1 al 23, ¿qué elementos de este pasaje indican que el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de muchas personas con el fin de preparar el camino para que los gentiles recibieran el Evangelio? La visión debió de haber parecido muy extraña a Pedro. Estaba conmocionado por ello porque, como fiel judío, nunca había comido alimentos inmundos ni contaminados como lo exigía la ley. Sin embargo, la finalidad de esta visión no era la dieta, giraba en torno a las barreras entre judíos y gentiles que obstaculizaban la difusión del Evangelio. Esas barreras eran como mínimo tan frecuentes en el mundo antiguo como hoy. En las primeras décadas, el cristianismo estaba integrado básicamente por judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Estos primeros creyentes en Jesús eran judíos fieles que obedecían la ley como se les había enseñado. No consideraban que el Evangelio de Jesucristo hubiese borrado o abolido las prescripciones del Antiguo Testamento. Ahora, viendo Hechos capítulo 10, versos 28, 29, 34 y 35, ¿cómo entendió Pedro el significado de la visión que recibió en Jope, que lo llevó a esta interpretación? Lo que vemos en Hechos es que el Espíritu Santo había preparado el camino para que los gentiles fueran recibidos en la comunión de la comunidad cristiana, y podrían hacerlo sin tener que circuncidarse ni hacerse judíos primeramente. Lo que convenció a Pedro y a sus amigos de que esta era la voluntad de Dios fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa de una manera similar a la que los discípulos de Jesús habían experimentado el día del Pentecostés. Si el Espíritu Santo podía derramarse sobre los gentiles de la misma manera en que les había dado a los judíos, entonces era evidente que la circuncisión no era un requisito previo para ser creyente en Jesús como el Mesías. Esta conclusión preparó el escenario para un gran conflicto teológico entre los primeros cristianos. Los informes de lo que sucedió en Cesarea con Cornelio pronto llegaron a los dirigentes de la comunidad cristiana de Jerusalén, y éstos le pidieron a Pedro que diera cuenta de lo que sucedió. Se ofendieron por lo que hizo Pedro porque, según su interpretación judía de la ley de Moisés, a los judíos fieles no se les permitía comer con los gentiles. Ahora, en Hechos capítulo 11, versos 4 al 18, ¿qué dijo Pedro para explicar la obra del Espíritu Santo y su dirección en este acontecimiento? ¿Cuál fue el argumento principal que utilizó al relatar lo que había ocurrido? Aunque algunos plantearon dudas sobre la legitimidad de los actos de Pedro y su decisión de bautizar a estos gentiles, hubo suficientes testigos que certificaron que el Espíritu Santo efectivamente manifestó su presencia de la misma manera que en Pentecostés. La conducción del Espíritu Santo en este caso era irrefutable y el don fue aceptado. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo podemos encontrar en Hechos capítulo 11, verso 18. Ahora en Hechos capítulo 19 al 24, ¿qué ocurrió después en la vida de la iglesia primitiva?
Quizás algunos en Jerusalén pensaron que lo que sucedió con Cornelio y su familia sería una excepción y que esa experiencia no se repetiría, pero eso no es lo que pensaba el Espíritu Santo. Cuando los discípulos de Jesús se dispersaron más allá de Jerusalén y Judea debido a la persecución que surgió después de la muerte de Esteban, y fueron a Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía, cada vez más gentiles aceptaban a Jesús como su Salvador. Esto es lo que Jesús había predicho. Por más maravillosa que haya sido esta afluencia de gentiles, si nos ponemos en el lugar de estos primeros creyentes judíos, no es difícil deducir que no estaban muy seguros de cómo reaccionar. Es posible que nos estemos aferrando a posturas estrechas acerca de la Iglesia y de nuestro mensaje que podrían obstaculizar nuestra testificación. En Hechos capítulo 15, versos 1 y 2, y Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14, ¿cuáles son los dos problemas que causaron un conflicto serio en la iglesia primitiva? La amenaza a la unidad de la iglesia que enfrentaron los primeros cristianos fue real y muy difícil. Algunos cristianos judíos pensaban que la salvación solo era posible para quienes pertenecían al pueblo del pacto de Dios, y esto implicaba que la circuncisión era un requisito. Y como parte de un estilo de vida fiel, estos creyentes judíos también creían que debían evitar cualquier contacto con los gentiles que pudieran impedir su salvación personal. Los judíos tenían tradiciones muy estrictas con respecto a su asociación con los gentiles. Estas tradiciones se convirtieron rápidamente en un obstáculo para la nueva comunidad cristiana cuando los apóstoles comenzaron a acercarse a los gentiles que deseaban convertirse en seguidores de Jesús. Debido a que el Mesías es el Salvador del pueblo del pacto de Dios, como se predijo en el Antiguo Testamento, no se suponía que los gentiles primeramente tendrían que hacerse judíos y luego seguir las mismas reglas del pacto si querían ser salvos. Ahora en Hechos capítulo 15 versos 3 al 22, ¿cuáles fueron algunos de los problemas presentados durante el concilio de Jerusalén? El problema aquí consistía en conflictos por interpretaciones muy arraigadas de las historias del Antiguo Testamento con respecto a la circuncisión y la relación con los gentiles. Aunque los apóstoles, los ancianos y los delegados de Antioquía se sentaron juntos, parece que la discusión duró mucho tiempo sin ninguna resolución. Pero entonces Pedro, Bernabé y Pablo pronunciaron sus discursos. El discurso de Pedro aludió a la revelación visionaria que Dios le dio y al don del Espíritu Santo que abrió el camino para la misión a los gentiles. Luego, Pablo y Bernabé compartieron lo que Dios había hecho a través de ellos en favor de los gentiles. Como resultado, muchas miradas se abrieron a la nueva verdad. Pedro dijo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, los gentiles. Siglos de antiguas tradiciones se estaban desmoronando a la luz del Evangelio. ¿Alguna vez cambiaste de opinión sobre cómo interpretar una creencia profundamente arraigada? ¿Qué aprendiste de la experiencia que quizá pueda ayudarte cuando tengas que evaluar nuevamente tu interpretación de alguna creencia? Se requería cierto grado de confianza por parte de la iglesia de Antioquía para enviar representantes a Jerusalén a fin de buscar la mejor solución para su conflicto. Sin embargo, después de horas de discusión entre los apóstoles y los ancianos, Jacobo, el hermano de Jesús, quien parece ser el dirigente de la asamblea, tomó una decisión sobre lo que se debía hacer. Evidentemente, el concilio decidió que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo ni obedecer todos los aspectos de las leyes ceremoniales, incluida la circuncisión,
para hacerse cristianos. Ahora en Amós capítulo 9 versos 11 y 12 y Jeremías capítulo 12 versos 14 al 16, ¿qué predicciones hicieron estos profetas del Antiguo Testamento con respecto a las naciones circundantes de Israel? Si bien Jacobo cita Amós capítulo 9, existen alusiones a la salvación de las naciones en otros profetas del Antiguo Testamento. Desde el principio, la intención de Dios fue salvar al mundo entero a través del testimonio y la experiencia de Israel. De hecho, el llamado de Dios a Abraham incluyó una bendición para todas las naciones a través de él y sus descendientes. La conducción del Espíritu Santo, el ministerio de Pedro, Bernabé y Pablo entre los gentiles y la conversión de muchos gentiles eran evidencias que no podían dejarse de lado. Estos testimonios ayudaron a los dirigentes cristianos de Jerusalén a darse cuenta de que muchas profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en ese entonces. De hecho, Dios ya había dado leyes que guiaban la presencia de los gentiles en Israel y las restricciones que se aplicaban a ellos. Jacobo también se refirió a estas leyes en su decisión. Resultó obvio para todos que Dios estaba llamando a los gentiles a unirse a su pueblo y a recibir la salvación en Jesús. La conducción del Espíritu Santo les dio una comprensión más profunda de las Escrituras y les reveló verdades cruciales que no habían visto antes. Hechos capítulo 15 versos 30 al 35 relata la respuesta de los creyentes de Antioquía a lo que se decidió en Jerusalén. Los creyentes se alegraron por su mensaje alentador. Vemos en Hechos un poderoso ejemplo de cómo la iglesia primitiva, mediante la sumisión a la palabra de Dios, junto con una mentalidad de amor, unidad y confianza, pudo evitar, bajo la conducción del Espíritu Santo, lo que podría haber sido una gran crisis de unidad. ¿Qué nos enseña este relato sobre lo importante que es no solo escuchar lo que otros dicen, sino también considerar la posibilidad de que tengan razón, incluso cuando lo que dicen no es exactamente lo que queremos escuchar? Les invitamos a leer el capítulo Un investigador de la verdad y judíos gentiles en el libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 107 a la 115 y 153 a la 163 respectivamente. El concilio que decidió este caso estaba compuesto por los apóstoles y los maestros que se habían destacado en levantar iglesias cristianas, judías y gentiles. Con delegados escogidos de diferentes lugares, estaban presentes los ancianos de Jerusalén y los diputados de Antioquía, y estaban representadas las iglesias de más influencia. El concilio procedió de acuerdo con los dictados de un juicio iluminado y con la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad divina. Como resultado de sus deliberaciones, todos vieron que Dios mismo había resuelto la cuestión en disputa, concediendo a los gentiles el Espíritu Santo, y comprendieron que a ellos les correspondía seguir la dirección del Espíritu Santo. Todo el cuerpo de cristianos no fue llamado a votar sobre el asunto. Los apóstoles y ancianos, hombres de influencia y juicio, redactaron y promulgaron el decreto, que fue luego aceptado generalmente por las iglesias cristianas. No todos, sin embargo, estaban satisfechos con la decisión. Había un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella. Estos hombres estaban decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad. Se tomaban la libertad de murmurar y hallar faltas, de proponer nuevos planes y tratar de derribar la obra de los hombres a quienes Dios había escogido para que enseñaran el mensaje evangélico. Desde el mismo principio, la Iglesia ha tenido que afrontar tales obstáculos y tendrá que hacerlo hasta el fin del tiempo.
Y para terminar, tenemos dos preguntas. Número 1. ¿Qué pasos para la resolución de conflictos hallados en los relatos analizados en esta ocasión se pueden aplicar a la comunidad de tu iglesia si surgen desacuerdos? Aunque uno de los problemas que la Iglesia abordó era teológico, ¿qué podemos aprender de estos relatos que ayude a la Iglesia cuando surgen problemas culturales, políticos o étnicos que amenazan la unidad? ¿Qué principios importantes podemos extraer de lo que hemos visto? Número 2. Volvamos a leer la cita que leímos al comienzo de esta meditación. A pesar del resultado positivo, algunos aún no estaban satisfechos. ¿Qué lección sacas de esta triste realidad? Y como resumen diremos, la iglesia primitiva se vio amenazada por conflictos internos sobre una serie de cuestiones que podrían haber tenido un efecto devastador en ella. Vimos la forma en que la iglesia, bajo la conducción del Espíritu Santo y la sumisión a la palabra de Dios, pudo resolver estos conflictos y evitar cismas. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más al corazón de Dios y a su bendita palabra, la Biblia. Allí están los lineamientos, las experiencias que para hoy pueden igualmente ser aplicables. Dios quiere la unidad y con ella la salvación a cada uno de los que la integren. Pido a Dios que pueda bendecirte hoy allí donde te encuentras y que juntos como un pueblo, como una familia mundial, logremos todos la unidad. Amén. Cada día que pasa, todo el mundo cambia. Si ahora hay luz, vendrá oscuridad. Si río y tristeza vendrá, ¿cuál será mi oportunidad? Si la pena me llega a tocar, ¿dónde será posible encontrar ayuda para mi herida sanar? Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Tu día quisiera invitarte, vengas a Él, que aprendas de Él y desde ahora te unas con Él. Cuando vengan las pruebas, confiado en Él podrás resolver. Penas habrá, pero tú vencerás. El cambio en ti podrás luego ver. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad,
junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús.